Un solo caballo, no una línea de cría, no un programa de reproducción diseñado por expertos, no una selección cuidadosa a lo largo de generaciones. Un solo animal, pequeño, bayo, de origen incierto, recibido como pago de una deuda en Vermont a finales del siglo XVIII. De ese caballo descienden todos los Morgan vivos hoy, cada uno, sin excepción. Eso por sí solo ya es algo que la genética moderna no termina de explicar con comodidad, porque lo que Figure hizo, ese era su nombre, Figure, no fue solo dejar descendencia, fue imprimir un carácter tan consistente, tan reproducible, tan reconocible generación tras generación, que 2 siglos después los criadores siguen describiendo a sus Morgans con las mismas palabras que usaron los primeros hombres que montaron a ese caballo en los bosques helados de Nueva Inglaterra. Voluntad, presencia, conexión. Hoy vamos a hablar del caballo Morgan, de por qué su historia importa, de lo que hizo en la guerra, en el campo, en la pista, y de algo más difícil de medir pero imposible de ignorar. ¿Por qué la gente que montaba un Morgan sentía que el caballo los entendía? Vermont, finales del siglo XVIII. No es un lugar romántico, es tierra dura. Bosques densos, caminos de barro, inviernos que matan a los animales débiles antes de que llegue la primavera. La gente allí no tenía interés en caballos elegantes ni en pedigríes importados de Europa. Necesitaban caballos útiles, caballos que trabajaran, que aguantaran, que no murieran. Justin Morgan era maestro de escuela. No era rico. En algún momento recibió un caballo pequeño como parte del pago de una deuda. Exactamente el tipo de transacción que normalmente no deja huella en la historia. El caballo se llamó Figure, y Figure empezó a hacer cosas que incomodaban a los hombres con experiencia. Incomodaban porque no tenían explicación razonable. Un caballo compacto, de tamaño moderado, que superaba en tracción a caballos de tiro criados específicamente para esa función, que ganaba carreras contra animales más largos, más altos, más veloces en papel, que araba campos rocosos durante la semana, competía los fines de semana, y el domingo llevaba a la familia a la iglesia. El mismo caballo, la misma semana, y lo seguía haciendo año tras año, hasta bien entrado su vejez, en una época en que la mayoría de los caballos de trabajo se agotaban mucho antes. Figure sobrevivió a Justin Morgan. Trabajó duro hasta los últimos años de su vida, y lo que dejó no fue solo una línea de descendientes, fue un tipo de caballo. Una forma de ser caballo que se transmitió con una consistencia que la ciencia todavía estudia. Hay algo que vale la pena aclarar antes de seguir, porque la gente que escucha Morgan por primera vez a veces imagina el caballo equivocado. El Morgan moderno de exhibición, alto, exagerado en sus movimientos, construido para el ring, no es lo que hizo famosa a esta raza. La mayoría de los Morgans mide entre 14.1 y 15.2 manos, compactos, musculosos sin ser monumentales, prácticos. Para comparar, un Warmblood deportivo contemporáneo suele medir entre 16.2 y 17 manos o más. Muchos cuarto de milla son más altos que un Morgan. En papel, el Morgan parece menor. Pero para entender lo que hace el Morgan al estar frente a él, hay que olvidarse del papel. El cuello naturalmente arqueado, los ojos alertas, con una expresión que los criadores describen consistentemente como consciente. La estructura densa, equilibrada, sin nada sobrando. Y algo más difícil de describir. Una presencia que ocupa el espacio de manera desproporcionada a su tamaño físico, como si el caballo llegara antes que su cuerpo. Eso no es poesía, es lo que los jinetes reportan. Y hay algo en ese fenómeno que la etología equina todavía no ha logrado diseccionar del todo satisfactoriamente. La palabra que aparece una y otra vez en la historia del Morgan es voluntad. Y ojo, voluntad no es obediencia, no es miedo, no es entrenamiento mecánico, es otra cosa completamente. Es la sensación de que el caballo está tratando de entenderte, de que está trabajando contigo, no para ti ni a pesar de ti, de que hay algo en el intercambio entre el jinete y el animal que va más allá del comando y la respuesta.
Los hombres que criaron y trabajaron Morgans en el siglo XIX lo documentaron de manera consistente. No porque fueran románticos, eran hombres prácticos en circunstancias duras, sino porque era un rasgo funcional. Un caballo que se mantiene mentalmente comprometido con el trabajo y con el jinete comete menos errores. Recupera más rápido del estrés, aguanta más. La voluntad era una ventaja competitiva y se transmitió, generación tras generación, con una fidelidad que asombra a los genetistas, porque el carácter de una raza es mucho más difícil de fijar que el color o la conformación. La verdad es que no sabemos exactamente cómo Figure lo logró. No hay una respuesta molecular limpia. Lo que hay es el registro histórico, 2 siglos de criadores describiendo el mismo caballo con las mismas palabras. Pero para entender el alcance real de lo que el Morgan significó para América, hay que ir a la Guerra Civil Americana, 1861 a 1865. Los caballos de caballería necesitaban cumplir con una lista de requisitos que pocos animales podían sostener simultáneamente: velocidad en el campo, valentía bajo fuego de artillería, resistencia en campañas de semanas sin descanso ni alimentación adecuada. Y sobre todo, esto es lo que separa a los caballos que sobrevivían de los que no: control emocional bajo condiciones de caos. Muchos caballos más grandes se desmoronaron físicamente. Muchos caballos más sensibles se desmoronaron mentalmente. Los Morgans siguieron. El ejemplo más documentado es Little Sorrel, el caballo del general confederado Stonewall Jackson. Y aclaremos algo. Hablar de Little Sorrel no es glorificar la guerra ni ninguna de las causas que se pelearon en ella. Es estudiar al caballo. Porque incluso los enemigos de Jackson lo notaron. Incluso quienes lo enfrentaban en el campo describían a ese animal como algo fuera de lo común. Tranquilo bajo el caos, estable bajo presión, confiable en las condiciones que destruían nervios. Cuando Jackson fue accidentalmente herido por sus propios hombres en Chancellorsville, fue Little Sorrel quien lo llevó a seguridad. Ese caballo se convirtió después de la guerra en uno de los animales más visitados de América. Personas viajaban distancias considerables para verlo, para estar cerca de él. Piénsalo un momento. Un caballo que se volvió famoso no por sus victorias, sino porque la gente podía sentir algo en él. Eso dice algo sobre el Morgan que ninguna estadística de rendimiento puede decir. Lo que sigue es lo que casi nadie menciona cuando habla de esta raza. No las anécdotas de guerra ni la historia de Figure, sino el impacto estructural del Morgan en la cultura equina americana. Figure no solo dejó descendencia, dejó genética fundacional para varias de las razas más importantes de América del Norte: el Saddlebred americano, el Tennessee Walking Horse, el Standardbred, el Quarter Horse en sus líneas más antiguas. Todos llevan sangre Morgan en sus cimientos. Cuando ves una carrera de trote en Estados Unidos, cuando ves un caballo de paso en una feria del sur, cuando ves un Quarter Horse cortando ganado, estás viendo ecos de un caballo pequeño que recibió un maestro de escuela como pago de deuda en Vermont hace más de 200 años. Eso no es opinión, es registro genealógico. Y hay algo más que lo confirma de manera categórica. El Morgan fue la primera raza equina en tener un registro oficial en los Estados Unidos. La primera. No el Thoroughbred importado de Inglaterra, no el Quarter Horse construido en las llanuras del sur. El Morgan. América miró a esta raza y dijo: esta merece ser preservada. Tanto que el gobierno federal de Estados Unidos llegó a operar una granja oficial de reproducción Morgan en Vermont, el US Morgan Horse Farm, para proteger y desarrollar la raza. Imagina la escala de esa decisión. Un programa gubernamental diseñado alrededor de un caballo porque el país entendió que lo que ese animal representaba no podía perderse. Hay algo en todo esto que no me deja del todo tranquilo, y la verdad no sé cómo explicarlo sin que suene a más de lo que es. Un ganadero del norte de México me contó una vez que había comprado un Morgan porque buscaba un caballo de trabajo confiable. Dijo que a las 2 semanas ya no sabía si lo había comprado para trabajar o para otra cosa. Este caballo me mira diferente, dijo.
como si estuviera esperando que yo le diga algo. No lo dijo como un halago romántico. Lo dijo con la cara de alguien tratando de describir algo que no tiene vocabulario claro. Y la verdad es que esa cara, ese gesto de buscar palabras para algo que se siente pero no se explica fácilmente, aparece constantemente en los testimonios de personas que trabajan con Morgans. No solo hoy. En los registros del siglo XIX, en las memorias de soldados de la Guerra Civil, en los diarios de colonos que cruzaron el continente con estos caballos. La consistencia de esa experiencia a lo largo de 2 siglos y en contextos completamente distintos es por sí sola un dato. No lo había pensado así hasta que leí suficientes de esos testimonios seguidos. Volvamos a Figure, un caballo que no tenía pedigrí conocido, que llegó como pago de una deuda, que nadie diseñó, nadie planificó, nadie predijo. Su origen exacto sigue siendo objeto de debate entre historiadores equinos. Hay teorías sobre sangre árabe, sobre thoroughbred, sobre caballos de trabajo del este. Ninguna ha sido confirmada definitivamente. Y en cierto modo, eso importa menos que lo que el animal demostró con hechos. Porque Figure no convenció a nadie con su apariencia. Convenció a todos con lo que hizo, con lo que siguió haciendo, con lo que no dejó de hacer hasta el final. Outpulled superó en tracción, a caballos de tiro criados específicamente para eso. Ganó carreras contra caballos más grandes y más rápidos en papel. Trabajó durante décadas cuando otros se rompían en años. Y transmitió todo eso, la fuerza, la resistencia, la voluntad, la conexión, con una fidelidad que la genética moderna todavía considera extraordinaria. El caballo que nadie olvidó no fue famoso por ser el más grande. No fue famoso por ser el más rápido. Fue famoso porque generación tras generación, la gente que lo montaba, o que montaba a sus descendientes, sentía que el caballo quería estar ahí. Y eso es una forma de legado que no tiene fórmula. La historia del Morgan es, en el fondo, una historia sobre lo que permanece. Los campeones de velocidad se recuerdan por sus tiempos. Los caballos de guerra se recuerdan por las batallas. Pero Figure se recuerda por algo que no se mide en segundos ni en distancias, por el tipo de relación que hacía posible entre el caballo y el humano. Una relación donde el caballo no esperaba solo comandos, donde el jinete no esperaba solo obediencia, donde algo más ocurría en el espacio entre los dos. El caballo que nadie olvidó sobrevivió a los reyes de la velocidad, a las modas de crianza, a los cambios de siglo. Sobrevivió porque lo que ofrecía no era espectáculo, era compañía real. Y quizás eso explica por qué su sangre sigue corriendo en los caballos de este continente. Porque algunos rasgos no desaparecen aunque nadie los busque explícitamente. Permanecen porque siguen siendo necesarios. Porque algo en la relación entre el humano y el caballo sigue requiriendo exactamente eso. No el más grande, no el más ruidoso, el que sigue apareciendo, el que se mantiene, el que de alguna manera hace sentir al jinete que no está solo. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes por qué el Morgan no es solo una raza más. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.